Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos una vez más estar con ustedes, un domingo más para poder adorar y glorificar el poderoso nombre de Cristo Jesús. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Hoy exaltamos tu nombre, bendice mis labios para que esas palabras puedan llegar a muchos corazones en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice: bueno, hoy tenemos un domingo más, ya se está cambiando el clima aquí en los Estados Unidos. El tiempo se va rápido, dice que Dios acortará los días para que no muchos mueran en los últimos tiempos. Y es cierto, como los días ya no se nos acortan. Me acuerdo cuando yo era niño, el día se me hacía eterno, ahora ya el día se me pasa tan rápido que no es posible. Hay un científico alemán que dice que el mundo no está girando en 24 horas nomás, está girando en 22.5 horas. O sea, seguimos teniendo un reloj, pero el mundo está girando más rápido. Y si Dios dice que se van a cortar los días, habrá un tiempo que se acortarán los días. En el libro de Apocalipsis dice que el día va a durar 6 horas en el tiempo de la tribulación. Imagínense, ¿qué puede crecer usted una plantita en 6 horas? ¿Qué sol le puede llegar en 6 horas? Hoy tenemos una predicación muy importante, ¿verdad? Le damos la bienvenida a todos los que están en las redes sociales, a los que estamos aquí. Si usted nos está viendo a través de las redes sociales, suscríbase a este canal, dele like para los algoritmos. Y si usted tiene familiares, amigos, etcétera, etcétera, y si usted los ama, comparta la sana doctrina, porque estamos muy faltos de la sana doctrina el día de hoy. Es increíble que casi nadie predica la sana doctrina. Habrá muchísimos canales en YouTube, muchísimas información en la internet, pero son pocos los que, contados, las personas que predican las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia, ¿verdad? Nosotros usamos la Reina Valera 1602, no usamos la Valera 60, ¿verdad? 1602, porque es más apegada a las escrituras. Si usted ve algo en su pantalla con azul, es porque quizás en su Biblia Reina Valera 60 cambie o la nueva versión internacional cambie, ¿va? Entonces, hoy vamos a tener una predicación que se llama El Ministerio Profético de Juan el Bautista. No solamente vamos a hablar del personaje Juan el Bautista, quién fue Juan el Bautista, sino vamos a hablar de su ministerio, que es muy importante. ¿Por qué? Porque fue uno de los ministerios más importantes que señala las Sagradas Escrituras, si usted no lo sabe. Por el mismo Dios lo llamó el mayor profeta. Imagínense, ¿por qué Dios llamó a Juan el Bautista el mayor profeta cuando no escribió ninguna epístola, ninguna carta? No dijo Jesús o Dios que el mayor profeta es Elías, o el mayor profeta fue Isaías, que escribió un libro de 66 capítulos. No, dice que Juan el Bautista es el mayor de los profetas. Y hoy vamos a ver el ministerio profético de Juan el Bautista a través de las Sagradas Escrituras. Y el versículo principal se encuentra en Juan 1:29, ¿va? Juan 1:29 ya lo leímos esta mañana y lo vamos a leer de nuevo, ¿va? Y dice: el siguiente día ve Juan a Jesús, ¿va? Porque él estaba bautizando en el Jordán, ¿va? Que venía a él. Y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hoy vamos a entender más acerca de este versículo principal. Por ejemplo, ¿por qué Cordero se escribe con mayúscula? Porque es Dios. Cuando usted ve que puerta se escribe con mayúscula, cuando dice palabra con mayúscula, se está refiriéndose a Dios. Cuando dice vid con mayúscula, se está refiriendo a Dios, ¿va? Dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque tiene que haber un sacrificio para que el pecado termine, ¿va? El pecado termine. Entonces, nosotros ya no estamos esperando la vaca roja para que se sacrifique. Nosotros ya tenemos a Jesucristo que se sacrificó. Y es el sacrificio perfecto, ¿verdad? Y los judíos esperan esa vaca roja, que es la número 10, para que según ellos venga su Mesías, pero el que va a venir va a ser el anticristo, no el Mesías, ¿verdad? Porque al Mesías ellos lo rechazaron, dice las Sagradas Escrituras. Entonces, vemos aquí el versículo principal, que es muy importante que entendamos que Jesús es el único sacrificio agradable a Dios para eliminar el pecado del mundo. No hay otro sacrificio, ni prender una velita, ni orar a los santos, ni orar a las vírgenes. El único sacrificio que Dios aprueba
en las Sagradas Escrituras es la muerte de él mismo en la cruz. Es el único sacrificio que aprueba, ¿va? Entonces hoy vamos a hablar de este Juan, ¿ya?, que bautiza a Jesús, ¿verdad? Y vemos que la Trinidad se vio en un solo lugar ese día, ¿va? La Trinidad se reveló en un solo lugar. Dice que el Espíritu Santo bajó en una forma corporal, porque el Espíritu es Espíritu. Entonces Dios hizo que ese Espíritu se viera corporalmente en forma como de paloma, no dice que fue una paloma, dice como de paloma, y se escuchó la voz desde el tercer cielo. Imagínense la voz desde el tercer cielo, y Jesús estaba ahí, estaba en la Trinidad completa en ese evento que vemos cuando Jesús fue bautizado. Estaba toda la unidad de Dios junta, el Padre, el Hijo y el Espíritu de Él, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y para esta predicación tenemos que leer los 4 evangelios, porque siempre es bueno estudiar todos los evangelios, así nos da información que a alguien se le escapó algo, a un escritor se le escapó el otro. Entonces, cuando juntamos los 4 evangelios, ¿verdad?, los 3 evangelios sinópticos y el de Juan, tenemos una completa idea de lo que pasa, de lo que el mensaje de Dios, lo que nos dejó en las Sagradas Escrituras para entender el ministerio de Juan el Bautista, ¿verdad? Y dice Marcos, ya estábamos en Juan, ahora nos brincamos a Marcos. Marcos 1:2 dice, como está escrito en los profetas, ¿verdad? Porque en algunas Biblias solamente pusieron profeta. He aquí, yo envío a mensajero delante de la faz que aparejé el camino delante de ti. Ya estaba escrito por el profeta Isaías, ¿verdad? En algunas Biblias incluso pusieron Isaías ahí, ¿verdad? Pero no dice Isaías en ese versículo, lo dice en otro evangelio. Dice, he aquí yo envío a mi mensajero delante de su faz que aparejé el camino. Es muy importante que entendamos este concepto, esta cita, porque dice que aparejé el camino, no dice caminos. ¿Cuántos caminos hay al cielo? Uno solo, un solo camino. Eso es muy importante que entendamos, que no hay caminos, que no todos los caminos, porque eso es lo que quiere hacer el anticristo, unir a todas las iglesias, unir una sola religión, y que si tú eres Buda está bien, si tú eres musulmán está bien, si tú eres cristiano está bien, si tú eres judío está bien, y todos los caminos llegan al cielo. Eso es mentira. Dice Juan 14:6, dice que Jesús es el único camino. Es el único camino, y camino quiere decir en griego y en hebreo y en español y en totonaca y en chichimeco, quiere decir conocimiento. Es el único conocimiento que te puede llevar al cielo. Dice Mateo, ya nos brincamos de Marcos a Mateo 3:4, dice, y el mismo Juan, quitaron en algunas Biblias el mismo Juan, tenía sus vestidos de pelos de camellos. No quiere decir que tenía un vestido de pelos, no, tenía un vestido hecho de camellos de pelos, una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestres. Una vez escuché yo a un profesor de la universidad, dice, pues a mí me hubiera gustado ser Juan, que come Red Lobster todos los días. No está refiriéndose a las langostas del mar. Esas están prohibidas en la ley de Levítico. Está hablando de los insectos. Está hablando de las langostas de los insectos y de la miel que producen los higos. ¿Se fija? Ni siquiera es miel de abeja. La miel que producen los higos y los insectos que son langostas. Porque Juan estaba en un grupo extremo, en una secta extrema, peor que los fariseos, que tenían una cierta vestimenta, se vestían como con las cosas que tomaban del desierto, vivían en el desierto y comían una dieta peor que la dieta crochet. Insectos y miel de higos. ¿Se fija? Entonces Juan era extremadamente religioso. ¿Va? Juan tenía ese vestido de pelos, ¿va? Ya vamos a ver su cinto de cuero y su comida o su dieta que él tenía, ¿va? Entonces Juan estaba en una secta en el desierto que se llama Esenios.
La secta de los esenios, ¿va? Porque sabemos que en la Biblia nos habla que hay diferentes sectas, como la secta de los fariseos. Los fariseos no eran judíos, era una secta. La Biblia lo marca como una secta. ¿Por qué? Porque tenían libros que añadían a la palabra de Dios. Tenían su Talmud, su Mishá, el libro de los jubileos, etcétera, etcétera. Entonces es una secta. Toda religión que añade a la palabra de Dios es una secta. Por ejemplo, los católicos, si añaden el catecismo, es una secta. Si los mormones añaden el libro de Abraham, etcétera, etcétera, es una secta. Los testigos de Jehová que añaden otro libro, es una secta. La única que no es secta es aquella iglesia que se guía únicamente por la palabra de Dios. Entonces, hay los celotas, ¿verdad? La secta de los celotas, que era un grupo de judíos ricos en aquella época de Jesús. Los saduceos también, que era un grupo que no creían en la resurrección, si usted se acuerda cuando lee, estudia las Sagradas Escrituras, pero también existía la secta extrema de los esenios o esenitas, que vivían en el desierto como Juan. Juan era el líder de ese grupo, tenía sus discípulos y ellos practicaban el bautismo en el desierto. ¿Por qué practicaban el bautismo en el desierto? Porque ellos no iban al templo, porque decían que el templo ya estaba contaminado, y era cierto, el templo ya estaba contaminado por los fariseos. Entonces ellos hacían su propio ritual de purificación y ellos hacían bautizos en el desierto, secta judía semiasiática que esperaba al Mesías y practicaban rituales de bautizo como movimientos premesiánicos para que viniera el mesiánico. Esto es formidable porque Dios saca al mayor profeta de una secta. Poderoso es Dios. Es poderoso Dios. ¿Cómo pudo rescatar a Juan el Bautista de una secta? Porque él era hijo de Zacarías. Sabemos que su padre Zacarías también estaba en una secta, era fariseo. ¿Cómo pudo rescatar Dios de una secta a Juan y hacerlo el mayor profeta? Por eso, si tú estás en una secta, en una iglesia falsa, el único que te puede sacar de ahí es el poder de Dios. Nadie más. Si no, te tienen cegado, te tienen engañado. ¿Va? Hoy mucha gente va a una iglesia y dice, pues a mí me gusta esto, a mí no me gusta el otro. ¿Por qué? Porque, como dice 2 de Corintios 5:7, caminan por vista, no caminan por sus emociones, no caminan por fe, por convicción. Caminar por convicciones a través de este libro. No lo que me guste a mí, no lo que te guste a ti, lo que dice Dios en este sagrado libro. Así son las cosas, ¿va? Esperaban el Mesías, ¿va? Y dice Lucas, el doctor Lucas, nos brincamos a Lucas 7:28, porque yo os digo, el mismo Dios dice, el mismo Jesús dice, porque yo os digo, entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Su primo, pero Jesús no conoció nunca a su primo, hasta que lo conoció él en el Jordán. No crecieron juntos. Muchos escépticos dicen que Jesús se fue a vivir con los escénicos, etcétera, etcétera, pero eso es mentira, porque la Biblia no revela que Jesús creció en Galilea. Por eso es el maestro de Galilea. Dice, no hay mayor profeta que Juan el Bautista, empero él es el menor en el reino de Dios, es mayor que él, ¿va? Porque el reino de Dios, el menor es el mayor. Jesús nos explica, ¿va? Que nosotros no venimos a ser servidos, sino a servir. Dice, por eso dice que los niños les pertenece el reino de los cielos porque ellos son menores, no por otra cosa, ¿va? Porque no hay mayor profeta que Juan, no hay mayor profeta que Juan. ¿Por qué? Porque Juan traía el mensaje del Padre. Enderécense porque viene el rey, enderécense, lávense, purifíquense porque viene el Mesías, viene el rey prometido. Pidan perdón por sus pecados y el rey se sentará a su trono y los limpiará y les dará un nuevo corazón. Ese era el plan, pero los judíos rechazaron a Jesús, ¿verdad? En el reino de Dios. Dice Lucas 17:16, la ley y los profetas fueron hasta Juan. La ley y los profetas fueron hasta Juan. En la Reina Valera 60 dice,
eran hasta Juan, hasta en la Reina Valera la traducieron mal, lo pusieron bien porque ya no hay profetas, ya no hay profetas. ¿Por qué? Porque él trajo el último mensaje del Padre, ¿verdad? La ley de los profetas fueron hasta Juan. Entonces el reino de Dios es predicado o anunciado, en algunas Biblias pusieron, y todos hacen fuerza para entrar en él. Entonces muchos hoy en día dicen, pues tenemos al profeta fulano de tal, la Biblia dice que ya no hay profetas. Si hubiera profetas, no hubiera un canon, porque todo está aquí en el canon. Tú no puedes añadirle al canon, no puedes quitarle ni ponerle. Entonces Dios ya cerró su canon. Entonces el último de los profetas, el último que tuvo el ministerio como profeta fue Juan. Sabemos que en la transición de Hechos de los Apóstoles, Dios usó a alguna gente como apóstol o profeta, pero no tenían un ministerio sino para establecer su sagrada iglesia. Lucas 16, ¿va? Entonces hay una diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Usted tiene que saber, el reino de Dios no es agua, pan, no es en el espíritu, ¿va? El reino de Dios es espiritual. Y el reino de los cielos es el reino físico cuando Jesús se siente en el milenio, ¿verdad? Entonces tenemos que saber eso, ¿va? Que el reino de Dios es espiritual y el reino de los cielos es el reino físico, ¿va? Dice Lucas 3:1. Este se pone más interesante. Dice, en el año 15 del imperio Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca. Tetrarca quiere decir que se dividían las regiones, ¿va? Y dice, de Galilea y su hermano Felipe tetrarca y Uterea de la región de Traconite y Licineas tetrarca de Abilina. Bueno, gracias a Lucas 3:1 sabemos mucha información porque a través de Josefo, el historiador judío romano, sabemos mucho acerca de estos líderes romanos y es muy difícil estudiar la dinastía herodiana. Si usted es estudioso de la palabra de Dios o de la historia, si usted quiere estudiar la dinastía herodiana que estuvo por más de 40 años, porque tenían mujeres, hijos, se casaban y era como dicen los puertorriqueños, un revolú de quien no sabía con quién y quién. Por eso vemos a través de esta cita cómo muchos estudiosos podemos saber en qué año nació Jesús exactamente, por las personas que regían en ese momento y por la edad que nos revela Juan, ¿va? Y dice Lucas 3:2, dice, siendo el sumo sacerdotes Anás y Caifás. Aquí hay un problema que muchos no ven cuando leen las Sagradas Escrituras o cuando tú estudias la palabra de Dios. Siendo sumo sacerdote Anás y Caifás. ¿Qué ver de raro en esa cita? Hay dos sumos sacerdotes. ¿Por qué hay dos sumos sacerdotes cuando Dios instituyó en las leyes de Deuteronomio y Levítico que solo tenía que ser uno? ¿Por qué hay dos sumos sacerdotes? Porque ya es mucha población. Ya para un sumo sacerdote no es mucho. Vamos a tener pastor de niños, pastor de jóvenes. Es igual. Ellos pensaron igual. Tenían dos sumos sacerdotes y vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, ¿va? Sí sabemos quién es Zacarías, ¿va? Zacarías también era de la secta farisea, usado por Dios. También lo usó Dios. Siendo un fariseo, a Zacarías lo usó Dios y hasta lo dejó sin habla, se acuerda la historia, y concibió a su esposa que era estéril y dio a Juan. Y nació Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. O sea, lo llamó. Juan fue llamado desde el desierto, desde donde estaba en su secta, Dios lo llamó. Dice Lucas 3:3, y él vino por toda la tierra de alrededor del Jordán, predicando el bautizo de arrepentimiento para remisión de pecados. ¿Qué realmente Juan predicaba? Que la ira de Dios viene. La ira de Dios viene. La ira de Dios viene. Arrepiéntanse, bautícense, purifíquense, porque viene el Mesías. Y todo aquel que no reúna los estatutos del Mesías los va a eliminar a todos sus enemigos. Eso es lo que estaba predicando Juan. El bautizo del arrepentimiento.
para remisión de pecados. Remisión es la misma palabra de Yom Kippur, que era un perdón, para un perdón de los pecados, pero no una redención. Una redención es una compra total, una remisión es algo temporal de pecados. ¿Se fija? Y dice Lucas 3:4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, ahí en Lucas sí nos dice que es Isaías, ¿verdad? Que dice, voz que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, haced derechas sus sendas, hacer derechas sus sendas. ¿Por qué? Porque la gente creía que había muchas sendas y tienen que hacer derecha solamente una. ¿Se fija? Dice Lucas 3:5, dice, todo valle se hinchará y todo monte coñado se abajará y todo torcido será enderezado y los caminos ásperos allanados. ¿Sabe lo que quiere decir allanados? Quiere decir cancelados, que ya no va a haber caminos ásperos, sino va a haber caminos cancelados porque hay un solo camino, hay un solo camino. Ya no va a haber caminos ásperos allanados. Allanados quiere decir bloqueados. Y dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Verá toda carne la salvación de Dios. Ahí no dice que era a los judíos, dice que verá toda carne la salvación de Dios. ¿Qué quiere decir carne? Quiere decir humanidad. Toda la humanidad, ¿verdad? Dice en Isaías 40 del 3 al 5, ¿verdad? Que dice que ahí está el contexto, ¿verdad? Que voz que grita, preparen el Señor un camino en el desierto. ¿Un qué? Un camino. ¿Verdad? Un camino, ¿verdad? Dice Lucas 3:7, y decía a las multitudes que salían y para ser bautizados por él. ¿Cómo les predicó Juan Bautista a los fariseos, a la secta de los fariseos, al pueblo de Dios? Oh, Dios los quiere mucho. Báñense. No. ¿Qué les dijo Juan el Bautista? Generación de víboras. Les dijo hasta lo que se iban a morir. ¿Por qué? Porque era un predicador de Dios. No dijo, Cristo te ama, Cristo te ama. No. La ira de Dios está sobre ustedes. Eso es lo que dice la Biblia, no que Cristo te ama. Cristo te ama únicamente si tú amas lo que Él hizo en la cruz. Esa es la única forma que Dios te ama. Pero si tú no amas lo que Él hizo en la cruz, Dios jamás te va a amar. Dice, porque de tal manera Dios, dice Juan 3:16, de tal manera Dios amó, con acento en la o en inglés dice loved con E y D al final, quiere decir en pasado. Él te amó en el pasado cuando murió en la cruz. Y si tú amas lo que Él hizo en la cruz, Él te va a amar. De otra manera, jamás te va a amar. Dice así que son generaciones de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó? Dice Lucas 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Tú estás haciendo frutos dignos de arrepentimiento? ¿Tú estás haciendo lo que dice Dios? ¿Tú estás obrando lo que dice Dios? Porque más adelante dice, porque si no la hacha ya está puesta en tu raíz. Eso es lo que dice la Biblia. Dice, y no comencéis a decir en vosotros mismos, por padre tenemos a Abraham. Porque eso decían la secta de los fariseos. Nuestro padre Abraham, nuestro padre Abraham, nuestro padre Abraham. Así como cantan en escuelas de niños, en escuelas bíblicas mal, porque dice Jesús nos dice en Mateo 23:9, apréndetela, no llames a nadie padre. Ya había falsa paternidad en ese entonces. Ya había falsas paternidades porque decían, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de Abraham. Hasta que Pablo les dice, la promesa es para la semilla sin ese. Es para Cristo. Y todos los que estén en Cristo van a ser salvos. No dice semillas con ese, para que ustedes se incluyan como ustedes son hijos de Abraham. ¿Verdad? Dice, en vosotros mismos por el Padre tenemos a Abraham, porque os digo que puede Dios aún de estas piedras levantar hijos de Abraham. De todo, ¿por qué les dice piedras? Porque tenían
una cerviz dura, un corazón duro, un corazón de piedra. Lucas 3:9 dice, también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Todo árbol, pues, que no hace buen fruto es cortado y echado al fuego. Sí, si tú eres una adoradora a Dios, tú debes de enseñar a otros a tocar la guitarra para que ellos adoren. Si tú eres un pastor, tú debes enseñar a otros que Dios ha llamado para el pastoreado. Tú debes de enseñar a otros no tener celo ministerial y todas esas cosas, barbaridades que hay el día de hoy, porque si no, un día tu raíz será cortada y echado al fuego eterno, porque obviamente no tienes el propósito de Dios, jamás has sido llamado por él. Dice Lucas 3:10, y las multitudes, ¿va? Pues quizás pusieron gente en algunas Biblias, y las multitudes preguntaban, diciendo, pues ¿qué haremos, va? Ya nos dijo víboras, ¿de qué nos vamos a morir? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué haremos? Dice Lucas 3:11, y respondió, les dice, el que tiene 2 túnicas, dice, dele al otro que no tiene, ¿va? Repartan sus cosas porque ustedes son hermanos, ustedes son tribus, ustedes son israelitas. El que no tiene, dale, porque ya viene el rey, ya viene el Mesías. El que no tiene alimento, haga lo mismo. Y vinieron también publicanos para ser bautizados. Y saben que los publicanos eran mismos judíos que tomaban una franquicia de los romanos para cobrar impuestos, pero ellos cobraban siempre de más para enriquecerse. Por eso los mismos judíos, odiaban a los otros mismos judíos que eran publicanos, porque eran rateros. Entonces vinieron también los publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿va? ¿Qué haremos nosotros? ¿Por qué dice maestro con mayúsculas y Juan no es Dios? Porque Juan tenía el Espíritu Santo. ¿Se fija? Dice Lucas 3:13, y les dijo, no exijáis más de lo que es ordenado, no exijáis más, porque ellos exigían más, hasta las gallinas y huevos y pollos te quitaban los fariseos, si usted no lo sabe, ¿va? Mateo fue uno de esos fariseos publicanos, desgraciadamente. Entonces vemos en Lucas 3:14, le preguntaron también los soldados, hasta los soldados romanos, de tanta gente que se reunió en el Jordán, ya hasta la guardia romana mandó unos soldados ahí para calmar al tumulto, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? ¿Verdad? ¿Nosotros qué haremos? No hagáis violencia a nadie. En algunas Biblias pusieron extorsión, pero no es extorsión, es violencia a nadie. Ni calumnies. Sed contentos con vuestros salarios. Sed contentos con vuestros salarios. Sed contentos con vuestros salarios. ¿Va? ¿Por qué? ¿Por qué hay mucha corrupción en muchos de nuestros países en el tercer mundo como en Latinoamérica? Porque los policías ganan una miseria. Y quieren sacar más. Pues no pueden vivir ahí. La hija va y le dice al policía, papá, me quiero arreglar los dientes. Pues deja extorsionar 10 personas para sacar para el dentista. Porque mi salario y mi seguro no te cubre. Pero si tú decidiste ser policía, si tú decidiste ser soldado, lo correcto es que tú te conformes con tu salario. Dice Lucas 3:15, desde estando el pueblo esperando y pensando todos que Juan en sus corazones que si fuese el Cristo. Esto es muy importante, esta es una de las citas muy importantes porque aquí nos enseña que el corazón es tu mente, porque tu corazón no piensa, ¿o sí? Dice, pensando todos que en sus corazones si fuese el Cristo. ¿Por qué toda la gente salió al Jordán? ¿Por qué toda la gente salió de Judea, de Samaria, a ir a ver a Juan y a bautizarse? ¿Por qué? Porque Juan estaba, porque fue algo notorio, no, porque ellos estaban esperando al Mesías. Ellos estaban esperando el Mesías. Juan apareció un invierno y el siguiente año que venía era un año de jubileo. Era un año de jubileo
Hay un libro de jubileos de los israelitas que cuenta 7, 7, 7, 7, 7, 7, y a las 70 veces 7 tiene que caer cuando llega el Mesías. Entonces era el año que estaban esperando el Mesías, y no estaban equivocados. Jesús llegó. Jesús llegó, pero no lo reconocieron como Mesías. Pero ellos ya sabían a través de sus libros, a través de sus escrituras, que era el año del Mesías. Y dice Lucas 3:16, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, mas el que viene, uno que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos, ¿va? Pusieron sandalias en algunas Biblias, ¿va? Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, ¿va? Muchos leen esa cita mal, o muchos la interpretan mal. Dicen, no, pues que te bautice el fuego del Espíritu Santo. No. Aquí está hablando de 3 diferentes bautizos, Juan. El bautizo de agua, el bautizo del Espíritu Santo y el bautizo de fuego. En la Biblia cuenta con 7 diferentes bautizos, si usted no lo sabe, ¿va? El bautizo en agua, sabemos que es el agua. El bautizo del Espíritu, como dice en Corintios 11, ¿va? Que una vez que nosotros creímos, fuimos sellados, o 1 Corintios 1:13, fuimos sellados con el 14 con el sello del Espíritu Santo. Y bautizar en fuego, dice, Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego, porque el mismo Dios un día va a bautizar a muchos en el lago de fuego. Ese es el otro bautizo, el bautizo de fuego, porque Él es el mismo juez. No solo te puede bautizar con el Espíritu Santo, sino también Él te va a bautizar en el lago de fuego. Ese es el bautizo número 7 en los 7 bautizos. Cuando usted estudia la palabra de Dios diligentemente, tenemos un estudio en la internet, lo puede buscar, ¿va? Para que usted sepa más de los 7 bautizos, porque es un Dios perfecto de 7. Y dice Lucas 3:17, cuya aventador está en su mano. ¿Sí sabe lo que es un aventador? Un aventador es una pala grande que se agarra la semilla y se avienta así al aire, y la paja vuela y el trigo cae, y van separando la paja con el trigo manualmente. A lo mejor ya tienen sistemas más modernos hoy que el trigo lo dejan caer y un ventilador va sacando toda la paja. Dice, ya tiene el aventador en su mano y limpiará su era. ¿Qué es era? El lugar donde se procesa el trigo. Y recogerá el trigo en su alfolí. ¿Dónde se recoge el trigo? En alfolí, no el dinero, las semillas, en el alfolí. Alfolí quiere decir granero. Mas quemará paja en fuego que nunca se apagará. Por eso él era el mayor profeta, porque él sabía que en el fuego eterno, en el lago de fuego, el fuego es para siempre. No, aquí no hay ninguna mal descripción, como dicen los testigos de Jehová. Están hablando del basurero que queman afuera de Israel. Eso es mentira, son tonterías. No saben estudiar su Biblia. Jesús habló más que el infierno que cualquier otro personaje en las Sagradas Escrituras. Dice Lucas 3:18, y exhortando también otras muchas cosas, predicando esas buenas nuevas o el evangelio al pueblo. ¿Cuáles eran las buenas nuevas que Juan predicó? Porque también tenemos 7 evangelios. Las buenas nuevas que Juan predicó es que se lavaran, se arrepintieran por sus pecados, porque su rey venía. El Mesías prometido venía. Eso es lo que predicaba Juan. Dice aquí Juan 3:19, dice, entonces Herodes el tetrarca, porque gobernaba una región, siendo reprendido a causa de Herodías, esposa de Felipe, su hermano, de todas las maldades que había hecho Herodes, ¿verdad? Dice el 20, añadió también sobre todo eso y encarceló a Juan en la cárcel. Bueno, aquí el doctor Lucas no nos está hablando cronológicamente. Aquí el doctor Lucas se adelanta lo que Juan iba a terminar en la cárcel para enfocarse en Jesús, ¿va? Porque todavía no arrestan a Juan y todavía no lo matan. O sea, él adelanta la historia para que nosotros leamos
Lucas 3 y nos enfoquemos a Jesús, ¿verdad? Porque todavía no pasó. Acuérdense que Juan el Bautista, su ministerio duró 1 año, ¿se fija? Y el ministerio de Juan el Bautista duró 6 meses junto con Jesús. O sea, después que bautizó Jesús, Juan el Bautista continuó 6 meses él bautizando y 6 meses Jesús con sus discípulos bautizando. ¿Se fija? Porque ellos siguieron limpiando al pueblo para a ver si recibían el Mesías o no. Cuando ya Juan fue encarcelado y muerto, Jesús comenzó su ministerio público. Se le llama en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y dice Juan 3:21, y aconteció que cuando el pueblo se fue bautizado, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. ¿Ah? El cielo se abrió. ¿Por qué se abrió el cielo? No, porque te cayó una bendición, no, porque cayó una advertencia de Dios. Este es mi hijo, el que yo tengo complacencia. Llegó una advertencia de Dios. Desde el tercer cielo Dios habló. ¿Ah? Y dice Lucas 3:22, y descendió el Espíritu Santo en forma corporal. Tenía forma. Dice, como paloma, no era una paloma. Como paloma, sobre él vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, el cual me complazco, tengo compaciencia, pusieron en algunas Biblias. Ese es mi hijo, el que yo me voy a complacer, el que él va a ser mi propósito. Él es, no nadie más. Él es el Mesías. Dice Lucas 3:23, el mismo Jesús comenzaba a ser de 30 años, ¿va? Entonces ya sabemos más o menos por Lucas, ¿va? El doctor Lucas 3:1, ¿va? Cuando estaban los dirigentes, y por esta información, ¿en qué año exactamente nació Jesús? ¿Va? Entonces el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, siendo como se creía, hijo de José, que fuese hijo de Elí. O sea, Lucas nos explica que él viene de la descendencia de David. Él viene de un linaje físico. A ver qué día predicamos el árbol genealógico de Jesús, porque físicamente Jesús tiene su genealogía espiritual como física, que él debe de ser el rey, el Mesías. Entonces vemos que comenzó a ser como de 30 años. ¿Verdad? ¿Por qué 30 años? Porque a los 30 años los rabinos empiezan a ejercer como printes, como no sé cómo es en español, se me olvidó el nombre, como cuando una persona profesional termina y hace su servicio, empieza a hacer su servicio, tiene un apprentice job, tiene un para acondicionarse. Entonces los rabinos son a los 30 años printes y a los 3 años más se hacen rabinos. Cuando Jesús muere ya era rabino, ¿se fija? Entonces él comenzó a los 30. ¿Va? Entonces Juan bautizaba de un lado del Jordán y los discípulos de Jesús bautizaban del otro lado del Jordán. Y los discípulos de Juan le decían, mira, a él ya se le va toda la gente y a ti te están dejando aquí solo. Porque ya habían pasado 6 meses de eso, 6 meses, ¿verdad? Porque tuvieron el ministerio juntos 6 meses. Pero Juan sabía que su ministerio se iba a pagar, que él iba a menguar, ¿verdad? Entonces respondió Juan y dijo, es una de las palabras más importantes que tú te debes de llevar a tu casa hoy y siempre en tu vida. No puede el hombre recibir nada si no fuere dado del cielo. Todo lo que tenemos es dado del cielo. ¿Sabía usted eso? Que Dios tiene el absoluto control. Dice, no puede haber nada en el hombre de recibir nada si no fuere dado del cielo. ¿Ah? Dice, y vosotros mismos me son testigos, ¿verdad? Sus discípulos de Juan, ustedes son mis discípulos, que yo siempre dije que yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Yo no soy digno ni de desatar los zapatos de él. Yo dije, yo soy el que vengo a aparejar el camino. Yo soy enviado delante de él. Yo no soy el Cristo. Y dice Juan en Juan 3:30, es menester que él crezca, porque él es el Mesías, y yo disminuya, ¿va? En algunas Biblias pusieron que yo mengué o algo así, ¿va? Que yo me haga menos o más chiquito, que él crezca, porque él es el verdadero rey, él es el Mesías prometido, dice Juan. 6 razones que Juan nos dice aquí en Lucas capítulo 3 de la superioridad de Jesús. Si usted no lo sabe, cómo él era el mayor profeta, fíjese muy bien. Primero, en Juan 3:31 nos dice que
Jesús viene de un origen celestial, no como él, que él nació de hombre, ¿va? Dice en Juan 3:31, dice, el que de arriba viene, sobre todo es, y el que es de la tierra, terreno es, y las cosas terrenales habla, y el que viene del cielo, sobre todo es. ¿Va? Juan reconoce que el origen celestial de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, Juan reconoce que Él es omnisciente, lo sabe todo. Juan 3:32 dice, y todo lo que ha visto y oído, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. ¿Qué es eso de nadie recibe su testimonio? O sea, que nadie puede hablar de Él porque Él todo lo sabe. Nadie puede ser testigo de Él. ¿Se fija? Siguiente, conoce la mente de Dios. Conoce la mente de Dios. Juan 3:33 dice, el que ha recibido su testimonio ha puesto su sello. ¿Cuál sello? El del Espíritu Santo. En algunas Biblias no pusieron eso. A esto que Dios es verdadero. ¿Verdad? Dice que tiene la mente de Dios porque todo lo que dice es verdadero. Todo lo que dice, Él pone su sello. O como dicen los colombianos, pone su firma. ¿Se fija? Pone su firma. Dice 4, tiene el Espíritu de Dios ilimitado. No como nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que estudiar mucho la Biblia para que el Espíritu de Dios pueda crecer en nosotros y tengamos más fe, ¿verdad? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17. Entonces dice, Él tiene el Espíritu ilimitado. Juan 3:34 dice, porque el Dios ha enviado las palabras de Dios habla, porque no las da Dios el Espíritu por medida, no les da Dios el Espíritu por medida. A Jesús no se le dio el Espíritu por medidas, como dice en Romanos capítulo 12, que nosotros tuvimos una medida de fe para ser salvos. A Dios no se le da el Espíritu por medida. No se le da el Espíritu por medida porque Él tiene el Espíritu completo de Dios. ¿Se fija? Porque Él es Dios. 5, Él es el verdadero heredero, no yo, dice Juan. Él es el verdadero heredero. Todas las cosas fueron hechas para Él y de Él. Y todas las cosas las hizo Él, dice en Filipenses, dice Juan 3:35, dice, el Padre ama al Hijo y le ha dado todas las cosas en su mano. ¿Quién es el heredero? Cristo. Y número 6, la más importante, Él es el Salvador. Él es el Salvador. Juan 3:36. Él es el Salvador. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El que cree en el Hijo. ¿Qué cree? Lo que Él hizo en la cruz. Mas el que no cree en el Hijo no verá la vida, ¿va? Sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces todos esos ateos, escépticos que dicen, a mí no me importa si hay Dios, no. La ira de Dios está sobre ellos. Porque no lo digo yo, lo dice Dios en la Biblia. La ira de Dios está sobre ellos. El que no cree correctamente, la ira de Dios está sobre él. Yo puedo tener muchos enemigos aquí en el mundo, pero no quisiera tener enemigo como Dios. Porque ahí sí no me puedo escapar de él, ¿va? La ira de Dios está sobre él. Ahora vamos a ver de Herodes Antipas, ¿va? Porque la Biblia nos habla que en la época de Jesús existía Herodes Antipas, no el papá Herodes el Grande. Herodes el Grande tuvo muchos hijos y uno de sus hijos fue Herodes Antipas cuando estaba en la época de Jesús, ¿va? ¿Por qué es muy importante Herodes Antipas? Porque él manda a cortarle la cabeza a Juan. Y dice Mateo 14, nos brincamos a Mateo 14:3, porque Herodes había prendido a Juan, ¿va? No como Lucas que se adelantó en la historia. Lucas nos dice que se adelantó en la historia y habla de Jesús para nosotros enfocarnos en Jesús. Y dice Mateo 14:3, porque Herodes había prendido a Juan, lo había arrestado y lo había aprisionado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, la esposa de Felipe, su hermano. Como dije antes, si usted estudia la dinastía herodina, es muy difícil porque tienen muchos hermanos, primas, y se casaban entre ellos, y etcétera, etcétera. Y Herodes tenía dos primos, uno era gobernante, era Felipe el gobernante, y otro era Felipe que
que vivía en Roma, si usted no lo sabe, con la que se metió fue con la esposa de el que estaba en Roma, no con el gobernante. Dice, por causa de Herodías, esposa de Felipe, su hermano que estaba en Roma, porque había dos Felipes. ¿Se fija? Entonces dice la palabra de Dios, dice Josefo, que él fue trasladado, el historiador judío griego dice que él fue trasladado a una ciudad al norte de Jerusalén que se llama Tiberias. Está como a 2 horas en carro, 2 horas en carro. 24 horas caminando. Si tú la quieres aventar caminando, son 24 horas. Pero vivía en Tiberias. Tiberias es una ciudad que ni siquiera nuestro Señor Jesucristo pisó. ¿Sabe por qué Jesucristo no pisó esa ciudad? Porque esa ciudad de Tiberias, los romanos la construyeron arriba de un cementerio. Y Jesús no quiere nada que ver con la muerte. Entonces, él ni siquiera fue a evangelizar ahí, ni siquiera fue a Tiberias. Y además estaba llena de ídolos, y etcétera, etcétera. Y había un lugar junto al mar de Galilea, un palacio de Herodes que tenía aguas termales y 2 calabozos. Ahí puso a Juan. Y por meses lo tuvo, por meses lo tuvo a Juan. Entonces, esta Herodías era una hija de 333, era una hija de un rey árabe. Ya lo pagué, hermano, no se preocupe. Y seguimos adelante, dice Mateo 14:4. A lo mejor la pila se está bajando. No mis pilas, la pila del aparato. Porque Juan le decía, a mí me gusta, por eso era el mayor de los profetas, porque no tenía pelos en la lengua Juan. Juan le dijo al mismo Tretarca, corten la música, hermano, sí. Dice, entonces no es mi aparato, es el suyo. Las pilas no son mías, son de usted. Dice, porque Juan le decía, no es lícito tenerla. ¿Por qué hablaba? Porque tenía la mujer de su hermano Felipe. El Tretarca Herodes tenía la mujer del hermano. Imagínense meterse con la esposa del hermano. Y Juan le decía, eso no se hace. Y cuando los romanos, si tú les decías algo, le levantaban la mano, te mandaban a matar. Pero la razón por qué no mandaba a matar a Juan, porque mucha gente lo seguía. Y mucha gente creía que era profeta. Y mucha gente pensaba que si yo mato a Juan, el pueblo se me viene encima. Apaga el aparato. A lo mejor se está metiendo otra señal. A lo mejor hay un tractocamión ahí se quiere meter. Ya nos eliminamos de la interferencia. O a lo mejor Satanás no quiere que continuemos. Porque Juan le decía que no es lícito tenerla, ¿va? Y no hay predicadores así que hablan directamente a un gobernante, a un asesino que Juan sabía que lo iba a matar por decir eso. No es lícito tener a la esposa de tu hermano. Bueno, al menos era su esposa, porque hoy en día hasta amantes, etcétera, etcétera. Yo me quedé impresionado cuando leí el libro de Enoch. Es un libro apócrifo, pero dice que los ángeles caídos cayeron en la tierra y tomaron como esposa a cada uno de 200 ángeles como esposa. Hasta los demonios se casaron. Yo me quedé, wow. Y hoy en día no se quieren ni casar, quieren en unión libre. Imagínense, hasta los demonios se casaron en la época de Noé. Tomaron como esposa, o sea, dice esposa en hebreo, en el libro de Enoch. O sea, tomaron una sola mujer. Y dice el Mateo 14:5, dice, y quería matarle por lo que había dicho, lo había sacado los trapitos al sol de Herodes, se metió con la mismísima hermana de su propio hermano, no tiene vergüenza este dirigente, este gobernante. Necesitamos predicadores como Juan el Bautista que hablen así, que hablen lo que es el pecado, ¿va? Pero tenía miedo de la multitud porque lo tenían como profeta, ¿va? Mateo 14:6 dice, y celebrándose el nacimiento de Herodes, no dice cumpleaños, ya los cumpleaños se inventaron en el año 1600, no, celebrando el nacimiento de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó Herodes. Dice Josefo que era una jovencita que no tenía ni los 16, 17 años, casi desnuda.
tratando de seducir en la fiesta de Herodes, cuando las fiestas de Herodes duraban semanas para celebrar su cumpleaños, no una semana, quizás hasta 2 semanas, tomando, emborrachándose, comiendo, etcétera, etcétera, haciendo infinidad de pecados, quizás hasta orgías, quién sabe. Y dice, por lo cual prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Pues ya con unas copas entrado, ya borracho, Herodes dice, te doy todo lo que quieras, mi reina. Entonces, pero lo prometió en frente de todo su gabinete, y cuando el rey o alguien promete algo delante tiene que cumplirlo, no se puede echar para atrás. Es que me tomé unas cervezas, no, es que me tomé unos vinos, no, tiene que cumplirlo. Dice 14:8, Mateo 14:8, el ministerio de Juan el Bautista, y ella instruida primero por su madre ya le había dicho lo que tenía que hacer, que tenía que danzar cuando Herodes estuviera borracho para que le pidiese la cabeza de Juan. Dice, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Eso le pidió la muchachita de 16 años. Entonces el rey se entristeció, porque ya para esa época que Juan el Bautista estaba casi otros 6 meses en prisión, ¿va? Porque Jesús comienza su ministerio público después del primer año. Entonces estuvo 6 meses con Juan, los mismos 6 meses con Juan, bautizando los dos, y después 6 meses él estuvo en prisión, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no lo mataba? Porque tenía miedo del pueblo, pero tanto se encariñó Herodes que cuando él iba a pasar tiempo allá en la ciudad de Tiberias, en su palacio, en las aguas termales, siempre iba a escuchar a Juan lo que él te decía, porque el mismo Herodes lo consideraba un hombre muy sabio y que estaba lleno de Dios. Entonces se entristeció, más por el juramento, por los que estaban juntamente con su mesa, ¿va? Los otros tetrarcas, los otros romanos. ¿Qué va a decir el César de este? ¿Ah? ¿Qué va a decir el qué dirán? Dice, mandó a lo que diciesen y lo mandó a matar. ¿Va? Dice, y enviando, degolló a Juan en la cárcel. Y la fiesta continuó, porque no estaba ahí en la fiesta Juan abajo en el sótano y lo mataron y lo trajeron en un plato. No, estaba en Tiberias, estaba a 2 horas en carro. Tuvieron que ir los soldados por Juan y se tardaron como 2 días porque estaba 24 horas caminando. En caballo quizás sea mediodía. O sea, él dio la orden, mandó a los soldados, lo degollaron y le trajeron la cabeza para atrás. No fue así una cosa de la misma fiesta, una cosa instantánea como salen las películas, ¿va? Pero la fiesta continuaba. Y fue traída, por eso dice la Biblia, y fue traída porque vino desde Tiberias. Se fija, si fue traída la cabeza en un plato, dada a la doncella, y la doncella se la presentó a su madre como regalo. ¿Se fija? Entonces esa es la historia del ministerio de Juan el Bautista, que ni siquiera duró 1 año, por mucho, pero fue el más grande profeta. Eso nos enseña a Dios que no importa el tiempo que tú le sirvas, sino que le sirvas en el propósito que Él quiere. No importa lo que tú pienses de tus logros o tus éxitos, porque Él fue degollado y muerto, Él fue mal profeta, no fue el mayor profeta. ¿Fue un mal predicador? No. Fue el mejor predicador porque predicó lo que Dios le dijo, ¿va? Por eso en la tribulación vendrán 2 testigos, ¿verdad? Moisés y Elías. Muchos argumentan que es Moisés y Enoc, pero no saben porque la Biblia establece que uno representa la ley de Moisés y el otro la ley de los profetas. Entonces, ellos van a venir o algún día a testificar. Y dice el versículo principal, ya vamos de bajada, ya vamos a terminar, dice, ya lo podemos entender, ¿verdad? Que el día siguiente vio a Juan, a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando tú escuchas el Evangelio, ahí viene el Cordero de Dios. No cuando levantan el pan en las iglesias falsas y dicen, aquí el Cordero de Dios, no. Cuando tú escuchas lo que Él hizo en la cruz, cuando tú escuchas, como dice Efesios 1:13, porque has escuchado a la verdad del Evangelio, fuiste
desde que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo, dice el versículo 14, que son las arras del Espíritu Santo, ¿va? Es tu compromiso eterno con Dios para toda tu vida. Entonces es muy importante que entendamos este ministerio profético del apóstol Juan. Hay una solución. Dice en 1 Tesalonicenses 1:5, apréndetela. Dice, cuando nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras. ¿Por qué? Porque el evangelio es la única palabra que tiene el poder de Dios de salvación. También en poder y en el Espíritu Santo y en mucha certidumbre, mucha fe. Como sabéis cuál fuimos vosotros por amor a vosotros, ¿verdad? Que no te agarren en curva, ¿va? Dice la palabra de Dios, una joya de la Escritura, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y después al griego. Dice el evangelio, se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4, si tú lo crees de todo corazón, el Espíritu Santo te sellará, te hará una nueva criatura, te comprará todos tus pecados, te hará un sacerdote, un miembro de Dios, un embajador de Él. Dice 1 Corintios 15 del 1 al 4 que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros. Él murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, venciendo la muerte según las Escrituras. Y si tú crees de todo corazón que Él se puso en tu lugar y tienes fe en esa preciosa sangre, yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que tú pasarás a la familia de Dios en el poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice. Amén. Que Dios los bendiga.